Hola, buen día, estimados estudiantes. Se les invita a abordar una nueva temática relacionada con hemostasia, hemorragia y trombosis. Importante en el sentido de que algunas de las patologías que se abordan en este tema tienen que ver con un aumento en la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Como objetivos tenemos interpretar el mecanismo de la hemostasia normal y comprender la morfología de los trastornos de la hemostasia, principalmente enfocándonos en hemorragia y trombosis. Los contenidos a abordar: hemostasia, hemorragia y trombosis. Debemos tomar muy en cuenta que la salud de las células y los tejidos va a depender de varios factores. Entre ellos tenemos lo que es la circulación de la sangre. Recordemos que la circulación de la sangre nos va a aportar oxígeno y nutrientes y nos va a permitir eliminar los productos de desecho del metabolismo celular. Aquí también juega un papel muy importante la integridad de la estructura de los vasos sanguíneos para la preservación de la hemostasia. Entre las alteraciones hemodinámicas que vamos a abordar en este momento están la hemorragia y la trombosis. Sin embargo, ustedes pueden ver que también existen otras alteraciones hemodinámicas como el edema, que ya lo hemos visto, y otras que abordaremos en un segundo momento, entre las cuales está el infarto y el shock. En el caso del edema, este se produce por un aumento de la presión hidrostática vascular o bien por una reducción de las proteínas plasmáticas. Por otro lado, la hemostasia inadecuada puede producir hemorragia. La hemorragia nos lleva a hipoperfusión. La hipoperfusión nos puede llevar a hipotensión, shock y muerte. En el caso de una coagulación inapropiada, se puede generar trombosis. La migración de la misma puede generar embolia. Y la embolia, al igual que la trombosis, pueden ir a obstruir vasos sanguíneos, generando isquemia e infarto. El infarto es un tipo de necrosis coagulativa. Recordemos que epidemiológicamente la tromboembolia se va a relacionar con las principales causas de morbimortalidad, no solamente en los países desarrollados, sino también en nuestro país. Y estas comprenden principalmente el infarto cardíaco, la embolia pulmonar y los accidentes cerebrovasculares. Hablemos un poco acerca de la hemostasia. La hemostasia se define como un mecanismo por medio del cual logramos mantener la integridad vascular y evitar la pérdida de sangre. Asimismo, promueve la formación de tapones tipo coágulo en las zonas que hayan sido lesionadas en la pared del vaso sanguíneo. En estas imágenes superiores podemos ver los diferentes procesos que se dan durante la hemostasia. Decimos que de manera general las plaquetas y las células endoteliales son las que participan, además de las proteínas plasmáticas. En un primer momento, después de la lesión, lo que va a suceder es una vasoconstricción temporal mediada por la liberación de factores neurohumorales que van a potenciar la acción de la endotelina. En un segundo momento, como podemos observar en la imagen B, las plaquetas se van a unir a través de receptores específicos al factor de von Willebrand. Recordemos que este va a quedar expuesto posterior a la lesión. Una vez que estas se unen, van a cambiar de forma y liberar los gránulos, activando a las mismas. Los gránulos que podemos identificar en este proceso de liberación van a ser principalmente el ADP y el tromboxano A2. Estos gránulos liberados van a inducir mayor agregación plaquetaria a través de la unión de estos receptores. En el caso de esta, sería principalmente la glicoproteína 2B3A, que va a permitir la unión entre las moléculas de fibrinógeno, dando origen en este caso a la formación del tapón hemostático primario. Posteriormente, de acuerdo a lo que muestra la imagen C, la activación local de la cascada de la coagulación, en la que va a participar el factor tisular y los fosfolípidos plaquetarios, van a condicionar la degradación de la fibrina, produciendo un material tipo cemento entre las plaquetas y dando lugar a la formación a un tapón definitivo, que es el tapón hemostático secundario. Posteriormente, para evitar la propagación del coágulo, se tienen que activar mecanismos contrarreguladores mediados por la activación del plasminógeno tisular, lo cual va a favorecer que el proceso de la formación del coágulo se limite únicamente al área lesionada.
Cuando hay alteración en grado variable en cada uno de estos procesos, entonces se van a generar dos situaciones que son las que vamos a abordar, que son la hemorragia y la trombosis. En esta imagen podemos identificar una vez más todos los componentes que participan en el fenómeno de la hemostasia. Es conveniente reconocer las células endoteliales son los principales reguladores de la hemostasia, a tal punto que el equilibrio entre las actividades antitrombóticas y trombóticas del endotelio van a determinar si se produce o no un trombo, si se propaga o bien si se disuelve. Por lo tanto, normalmente estas van a expresar diversos factores anticoagulantes que inhiben la agregación plaquetaria y la coagulación y van a promover, por lo tanto, la fibrinólisis. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo van a adquirir propiedades procoagulantes? Cuando hay una alteración en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del endotelio, relacionado principalmente con lesión o disfunción endotelial. Como ustedes pueden observar, entre las causas relacionadas a lesión del endotelio. Hablemos un poco de las plaquetas. Tomando en consideración que ellas participan en la hemostasia normal y también se ven comprometidas en las alteraciones de la hemodinamia, recordemos que estas son fragmentos celulares anucleados que proceden de los megacariocitos de la médula ósea. Este es el aspecto microscópico en un extendido periférico y a través de un esquema podemos identificar que está compuesta por una zona periférica donde la membrana plasmática y el glucocálix son los elementos predominantes, una zona estructural compuesta sobre todo por microtúbulos y filamentos, una zona membranosa que sirve para acumular calcio y una zona de orgánulos donde identificamos los gránulos de tipo alfa y los gránulos densos. Las plaquetas van a ser esenciales en la hemostasia porque van a formar el tapón primario que va a sellar el daño que previamente ha sido provocado en el vaso sanguíneo y además van a proporcionar una superficie de carga negativa que va a permitir la unión de los factores de coagulación activados. Aquí nosotros en este esquema podemos identificar esto que hemos comentado. Aquí está la exposición del factor de von Willebrand que se une inicialmente a las plaquetas a través de sus receptores glucoproteicos específicos. La secuencia de reacciones que van a experimentar las plaquetas durante la formación del tapón paulatinamente se relaciona con los siguientes pasos. Entonces, la adhesión plaquetaria que ya se las comenté, donde participan principalmente el factor de von Willebrand y los receptores glucoproteicos de las plaquetas, una vez que ellas se unen, como se observa en esta imagen, van a experimentar una rápida conformación estrellada y liberación de gránulos secretores. Aquí en este recuadro podemos identificar algunos de los contenidos de cada uno de los gránulos, pero los que tienen mayor relevancia en este caso son el ADP y el tromboxano. Una vez que esto sucede, se promueve la mayor agregación plaquetaria. Debemos recalcar que la trombina juega un papel muy importante en este proceso, ya que la oleada inicial de la agregación plaquetaria va a ser reversible, pero la activación concomitante de la trombina ya mencionada va a estabilizar el tapón plaquetario al aumentar la activación y la agregación, además de la contracción. Otro de los componentes que va a participar en la hemostasia son las proteínas de la cascada de la coagulación. Estas generalmente están conformadas por una serie de reacciones enzimáticas amplificadas que van a conducir a la formación de un coágulo de fibrina insoluble. En el caso del ser humano y posterior a la lesión de un vaso sanguíneo, sabemos que el factor tisular va a ser el principal desencadenante que va a propiciar una reacción de amplificación mediante bucles de retroalimentación en los que va a participar también la trombina. Entonces, durante todo este proceso vamos a identificar varios elementos. Por su lado, tenemos al sustrato, que no es más que un factor de la coagulación inactivo. Este al activarse va a generar una enzima y muchas de las reacciones van a ser aceleradas por los cofactores, algunos de ellos también factores de la coagulación. La trombina en todo este proceso va a ser
uno de los factores más importantes, ya que no solamente va a mediar en los aspectos de la hemostasia, sino que también va a constituir un vínculo importante entre la coagulación, la inflamación y la reparación. Vean ustedes en la imagen que existen dos vías. Está la vía intrínseca, que es desencadenada sobre todo por la activación del factor 12 de Hagemann, y la vía extrínseca, que es sobre todo iniciada por el factor tisular. Cada una de estas vías va a ir activando de forma progresiva a otros factores de la coagulación que van a tener un punto en común en el factor 10. Una vez que ya está activado el factor 10, seguimos a la activación o a la conversión de la protrombina en trombina, y a partir de esta la transformación del fibrinógeno en fibrina, que es el que va a participar activamente en la formación del tapón hemostático secundario cuando se une a las plaquetas a través de los receptores glucoproteicos. Existen los tiempos de coagulación que se encuentran relacionados con la cascada de la coagulación. Entre ellos tenemos el tiempo de tromboplastina y el tiempo de protrombina. En el caso del tiempo de protrombina, que tiene una duración normal de 10 a 13 segundos, este va a valorar la función de las proteínas de la vía extrínseca, principalmente pues los que participan, ¿no? El factor 7, el 10, el 5, el 2. Y luego tenemos el tiempo de tromboplastina parcial, que tiene una duración de hasta unos 33 segundos, que va a valorar la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Recordemos que en todo este proceso, la superficie negativa de las plaquetas va a jugar un papel muy importante. De acuerdo a lo anterior, entonces podemos decir que la trombina tiene tres funciones importantes. La primera, que está directamente relacionada con la coagulación, consiste en la conversión directa del fibrinógeno, que es soluble, en fibrina insoluble. La fibrina se va a unir a las plaquetas y va a favorecer la formación del tapón hemostático secundario. Por otro lado, va a amplificar el proceso de la coagulación a través de la activación de factores y cofactores. Entre estos tenemos el 11, el 5 y el 8. Y va, por otro lado, a estabilizar el tapón hemostático secundario a través de la influencia de la activación del factor 13. Con respecto a la agregación plaquetaria, entonces aquí ella ejerce su efecto precisamente porque es un inductor de la activación de la misma, gracias a la capacidad que tiene de activar a los receptores activadores de proteasas. Y como estos receptores se encuentran también presentes en las células inflamatorias, en las células endoteliales y en las células de músculo liso, de allí que deriva la siguiente función proinflamatoria. Durante la hemostasia normal, lo lógico es que la coagulación se limite a la zona de la lesión vascular, porque si no es así, se podrían provocar complicaciones de la coagulación. Para este proceso también va a actuar la cascada de la coagulación, desencadenando, en vez de la formación del coágulo, la cascada fibrinolítica, que va a estar mediada principalmente por la plasmina libre, quien va a polimerizar a la fibrina. En estados trombóticos puede existir una concentración elevada de estos productos de la degradación, y desde el punto de vista clínico tiene mucha utilidad la cuantificación del dímero D como un marcador útil para valorar estados de esta naturaleza. En esta diapositiva podemos identificar las imágenes correspondientes a las moléculas que favorecen e inhiben la trombosis. Dentro del contexto de la lesión endotelial, pues sabemos que en primer lugar está la exposición del colágeno tisular subendotelial, la presencia de los receptores de von Willebrand, las plaquetas con sus respectivos receptores y la fibrina que une las plaquetas. Por otro lado, entre las moléculas que inhiben el proceso de la trombosis podemos mencionar la molécula similar a la heparina, que se va a unir a la antitrombina 3 y va a impedir el efecto de la trombina. Ya habíamos descrito cuáles son los efectos de la trombina como parte de los componentes más importantes dentro del proceso de la coagulación. Va a inhibir la vía del factor tisular. Recordemos que el factor tisular participa en la activación de la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Se va a unir a la trombomodulina también
para favorecer la activación de la proteína C e inactivar a aquellos que participan acelerando el proceso de la coagulación, como son los factores 5 y 8. Además, vamos a notar el efecto de la prostaciclina, el óxido nítrico y la adenosina difosfatasa, esta última participando en la degradación del ADP, que sabemos que es un importante agregador plaquetario. Y por último tenemos al activador del plasminógeno tisular como componente importante de la fibrinólisis. Las hemorragias se definen como la extravasación del contenido intravascular o la sangre a la zona extravascular. Esta puede estar representada por el espacio intersticial de los tejidos conectivos, por la luz de un órgano hueco, el estroma de un órgano sólido o una cavidad corporal como la cavidad peritoneal, la cavidad torácica, la cavidad pleural. Los trastornos hemorrágicos pueden ser hereditarios o adquiridos y muchas veces son una manifestación común de una gran cantidad de enfermedades. Su incidencia es muy variable. Estos de manera general se van a clasificar en primario y secundario, pero son más comunes los adquiridos o secundarios. Los trastornos que están asociados a estos hemorragias anormales pueden ser entonces debido a defectos primarios y secundarios tanto de los vasos sanguíneos, las plaquetas y los factores de la coagulación, que son los elementos que participan normalmente asegurando la hemostasia, de tal forma que una alteración en cualquiera de uno de ellos puede producir este evento. Desde el punto de vista clínico, la hemorragia adquiere relevancia en dependencia del volumen que se pierda, porque no es lo mismo, por ejemplo, perder 5 cc de sangre que perder una importante cantidad como consecuencia de una ruptura cardíaca posterior a un infarto o posterior a la ruptura de un vaso con aneurisma. Va a depender también de la velocidad a la que se produce y de la localización. No será igual la pérdida de sangre en las encías a una pérdida de sangre a nivel del parénquima cerebral. Por supuesto, esta última va a ser de mayor gravedad. También la forma en cómo se presentan las hemorragias va a ser muy variable y va a depender de las alteraciones hemostáticas. Las alteraciones hemostáticas arbitrariamente se han clasificado en primarias, secundarias y alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños. Dentro de las alteraciones primarias, se sabe que aquí los defectos están principalmente a nivel de las plaquetas o bien forman parte de la enfermedad de von Willebrand. Las manifestaciones principales van a ser las petequias y las púrpuras. En esta imagen tenemos un ejemplo de petequia que no son más que hemorragias pequeñas de 1 a 2 milímetros y las púrpuras que también pueden afectar la piel y las mucosas son mayores o iguales a 3 milímetros. Dentro de las secundarias, aquí se dice que los defectos están principalmente a nivel de los factores de la coagulación y las hemorragias pueden afectar los tejidos blandos y las articulaciones. En esta imagen tenemos un ejemplo de hemartrosis, o sea, a nivel de la cavidad articular que se manifiesta también a nivel cutáneo con este cambio de coloración. Y el último grupo están las alteraciones generalizadas con afectación de los vasos pequeños. Entonces, estos se pueden manifestar también en forma de púrpuras palpables o bien en forma de equimosis. La equimosis, como se puede ver en esta otra imagen, son hemorragias que pueden medir de 1 a 2 centímetros de tamaño, pero si son más grandes pueden formar los denominados hematomas. En esta imagen podemos apreciar un ejemplo microscópico de hemorragia pulmonar. Entonces, se reconoce parcialmente la estructura del órgano, ya en estos casos serían los alvéolos pulmonares, pero que están conteniendo estas células de color rojo que son pues los hematíes. También podemos identificarla a nivel de los tabiques alveolares, focos de congestión y de hemorragia. Ahora vamos a abordar algunos aspectos relevantes al origen de la trombosis. Aquí, pues obviamente tenemos que mencionar la influencia de la tríada de Virchow, donde participan también algunos componentes que usualmente participan en la hemostasia normal, dentro de los cuales tenemos el endotelio, los factores de la coagulación, adicionándosele además las alteraciones del flujo sanguíneo. Normalmente, el flujo sanguíneo es laminar. ¿Qué cosa es un flujo laminar? El flujo laminar es aquel que fluye dentro del vaso sanguíneo en la parte central, separado del endotelio por una capa de plasma que se va a mover un poquito más despacio en comparación
a la parte más central. Entonces lo podemos identificar en esta imagen. A diferencia del flujo laminar, aquí tenemos una turbulencia, que es un ejemplo de flujo turbulento o alteración del flujo sanguíneo. De los tres componentes que participan en la tríada de Virchow, la integridad del endotelio es el factor más importante. La lesión de las células endoteliales puede producir no solamente como tal el efecto directo a consecuencia de su lesión, sino que también va a alterar el flujo de la sangre y va a afectar la coagulabilidad. Aquí tenemos en la imagen algunas situaciones relacionadas con lesión endotelial. Puede ser provocada por agentes físicos, por agentes infecciosos o bien por la respuesta que se genera secundaria a la infección, entre otras causas. Con respecto al flujo anómalo, aquí vamos a hablar de dos situaciones. Vamos a hablar de la estasis y de la turbulencia. La turbulencia contribuye a las anomalías arteriales y cardíacas, causando ya sea disfunción o bien lesión endotelial. Además, va a formar contracorrientes, como se observa en esta imagen, que predisponen a la estasis local. Por otra parte, tenemos la estasis. En la estasis, pues no es más que una sangre acumulada que fluye lentamente y se puede ver más frecuentemente en los procesos de trombosis venosas en las extremidades, que van a provocar estas alteraciones del flujo. Van a provocar la activación endotelial, van a alterar el flujo laminar y van a poner las plaquetas en contacto con el endotelio y van a impedir la retirada y la dilución de los factores de la coagulación. Y por último, las alteraciones de los factores de la coagulación, conocidos como hipercoagulabilidad, pues igualmente pueden ser primarios y secundarios. En esta tabla, nosotros podemos apreciar las principales causas primarias y secundarias relacionadas con las alteraciones de la hipercoagulabilidad. Les voy a dejar la tabla para que ustedes la revisen con calma. En cuanto a la morfología de los trombos, podemos ver que ellos se pueden desarrollar en cualquier punto del aparato cardiovascular. Entonces, esto quiere decir que puede afectar desde los capilares, las arterias, las venas y las cavidades cardíacas. Cuando se encuentran localizados en las cavidades cardíacas, como lo muestra esta imagen, donde señala con una flecha blanca, allí reciben el nombre de vegetaciones. Ellos van a variar en cuanto a su forma, a su tamaño, según la zona que esté implicada y la causa que lo haya provocado. Ya vimos, ¿verdad?, que existen varios elementos que son los que forman parte de la tríada de Virchow. En el caso de los trombos arteriales y cardíacos, generalmente suelen empezar en áreas de turbulencia o bien de lesión endotelial. Por su parte, los trombos venosos se van a producir en sitios donde usualmente hay éstasis. Debemos recordar que entonces los trombos se pueden presentar en cualquier parte de la circulación, pero que siempre van a estar unidos al endotelio o al subendotelio en caso de que sea por lesión o disfunción del mismo. Independientemente del área donde se produzcan, entonces es importante que recordemos que los trombos siempre van a estar unidos a la pared del vaso sanguíneo. Y en dependencia, ¿verdad?, si ellos crecen o se propagan, tienen que seguir siempre la dirección hacia el corazón. De tal forma que podemos decir que los trombos venosos van a crecer en dirección al flujo sanguíneo y los trombos arteriales van a crecer en dirección contraria, o sea, en sentido retrógrado. Tomando en consideración la morfología de los mismos desde el punto de vista microscópico, ellos están conformados, por tanto, por todos aquellos elementos que participan normalmente en la hemostasia y por otros más en dependencia de la evolución que estos puedan tener. Entonces, en esta imagen microscópica nosotros vamos a ver algunas franjas de color rojo y otras de color rosa que alternan progresivamente. Esta es la morfología clásica del trombo. Estas son las denominadas líneas de Zank, que son más evidentes en la trombosis arterial que en la venosa, debido a que en la trombosis venosa, como el flujo es más lento, se acumulan más eritrocitos. En esta imagen inferior nosotros podemos apreciar un vaso sanguíneo cortado transversalmente, ocupado de forma total por el trombo. Igualmente podemos ver que la lesión como tal se encuentra íntimamente adherido a la pared del vaso sanguíneo. Desde el punto de vista clínico, los trombos
pueden constituir una importante causa de consulta médica, no solamente por los procesos obstructivos que ellos causan, sino también por las evoluciones que estos puedan tener, como por ejemplo la embolia. La presentación clínica va a depender mucho de la zona afectada. En el caso de los trombos venosos, como sucede en la trombosis venosa profunda, que es una de las localizaciones más comunes de los trombos venosos, la obstrucción puede causar obviamente un aumento de la presión hidrostática a nivel distal del miembro porque se está impidiendo el retorno venoso y como consecuencia puede provocar el edema a nivel intersticial, lo cual genera pues este cambio a nivel de la extremidad. Se pueden asociar también a dolor, pero quizás ese no sea el hallazgo más relevante desde el punto de vista clínico, sino que también ellos pueden fragmentarse y migrar hacia órganos vitales provocando obstrucción, como por ejemplo a nivel de los pulmones, a nivel cerebral, y entonces producir un cuadro clínico más importante. En el caso de la trombosis arterial, ellos pueden embolizar y provocar los mismos cuadros obstructivos, pero el problema clínico principal no va a ser ese, sino que va a estar relacionado con la oclusión que producen en órganos vitales, como por ejemplo a nivel de las arterias coronarias o a nivel de las arterias cerebrales, donde sí pueden tener un impacto clínico y además provocar la muerte. En la evolución del trombo, lo primero que tenemos que recordar es el hecho de que este tiene que estar firmemente adherido a la pared del vaso sanguíneo. Recordemos cómo se dan los fenómenos hemostáticos normales. Este hecho adquiere relevancia cuando desde el punto de vista clínico y sobre todo en autopsia los queremos distinguir de cualquier coágulo, sobre todo los coágulos post-mortem. En cuanto a las evoluciones, tenemos 4 fenómenos. La propagación no es más que el crecimiento del trombo por adición de más plaquetas y más fibrina. Entonces, en los trombos venosos, el crecimiento del trombo va a ser en dirección al flujo sanguíneo y en la circulación arterial va a ser en sentido contrario a la misma. Si la cola del trombo se fragmenta, puede mirar a un sitio distante, generando la denominada embolia. Si por efecto de los componentes fibrinolíticos, este también puede diluirse. Además, como un último punto, está la organización y la recanalización, donde aparte de las células y los componentes que normalmente este contiene, van a adicionarse otros tipos celulares como por ejemplo fibroblastos, células de músculo liso y células endoteliales, principalmente esta última durante el proceso de recanalización, que es donde se forman nuevos vasitos sanguíneos para buscar cómo permeabilizar la luz que ha estado previamente ocluida como parte del proceso de la organización. Por el momento ha sido todo de hemorragia y trombosis. En un segundo momento vamos a abordar algunos procesos patológicos más específicos de cada una de estas alteraciones. Como siempre, les invito a revisar su texto básico para una mejor comprensión del contenido. Hasta pronto, jóvenes.